Sean una vez más bienvenidos a la nueva serie que hemos estado predicando. Es una serie breve, corta, de 3 mensajes que hemos titulado Matrimonios bajo fuego. Si usted se perdió el mensaje de la semana anterior, le invito a que pueda buscarlo en YouTube, en Bear Creek, en español. Hoy queremos enfocarnos específicamente en hablar acerca de cómo un matrimonio puede ser redimido después del quebranto. Para quienes conocen la historia de un personaje grande de la Biblia, llamado David, rey de Israel, muchos conocen a David sobre todo por la proeza de que siendo adolescente y sin haber recibido un entrenamiento militar como el ejército de Israel, él pudo vencer al gran gigante Goliat. ¿Se acuerdan de ese momento en la vida de David? ¿Sí? Es importante saber que David no siempre fue capaz ni de enfrentar ni de matar a todo gigante que estuvo delante de él. En ese momento el gigante era físico, era un filisteo grande, con mucha armadura, que lograba aterrorizar al ejército de Israel, y David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vino, lo enfrentó, y Dios usó la piedra en la honda de David para matar a aquel gigante. Pero hubo otros tipos de gigantes que David no supo enfrentar correctamente. Y así nos puede pasar a ti y a mí también. Hay gigantes que cuando los tenemos delante de nosotros, en el nombre del Señor, somos capaces de vencerlos. Pero deberíamos ser conscientes que después de una gran victoria, eso no significa que cada vez que se levanta un gigante enfrente de nosotros, la historia va a terminar igual. Depende mucho de cómo manejemos el ataque de esos gigantes en nuestra vida. Y para quienes no conocieron o no conocen quién es David, quiero darles una breve sinopsis. Él había sido pastor de ovejas en su juventud, gozó de popularidad y muchísimo respeto entre el pueblo de Israel después de esta victoria que les acabo de relatar, y posteriormente fue escogido por Dios como un nuevo rey para Israel después de Saúl. Usted puede leer la historia en 2 de Samuel, capítulo número 5, versículo 2 en adelante. Es interesante que David comienza a reinar y a asumir la tremenda responsabilidad de guiar a un pueblo, de pastorear al pueblo de Israel, con tan solo 30 años. Y los mejores años de su reinado fueron al inicio, cuando era más joven, pero también cuando dependía más de Dios. Sus años más brillantes de reinado para con Israel fueron las 2 primeras décadas. Y así reinó Israel por 40 años, dice la Biblia. Se distinguió por ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero no perfecto. Y mientras David respetaba a Dios, honraba a Dios y amaba de corazón al Señor, David gozó el respaldo del Señor durante su reinado y también ante las batallas que tuvo que liderar como rey de Israel. Cuando usted lee 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10, hay un versículo que me encanta. Dice, David se hacía cada vez más poderoso, más fuerte, más popular, más afirmado en su trono, porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. David no solo fue líder del pueblo de Israel, no fue solo un gran valiente en batalla. David además era un cantante y escribía poesías. Mucha de su poesía está contenida en lo que conocemos hoy como el libro de los Salmos. David también logró revelar que era un hombre, además de firmeza y de valentía, pero de mucha compasión. Y en un momento en que él pudo haber tomado venganza, por ejemplo, de Saúl, de todas las maldades que Saúl expresó en contra suya, pero él no tomó venganza en el caso de Mefiboset. Era un hombre fogoso, apasionado, con grandes grietas en su vida moral y espiritual que fueron preparando su caída. Cuando usted lee 2 de Samuel, capítulo número 5, versículos del 13 al 16, dice, después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, después de varias victorias, David tomó más concubinas y esposas. Casi siempre identificamos a Salomón como el mujeriego, ¿no? Pero David también gustaba de satisfacer sus deseos y placeres sexuales con varias mujeres. Y ellas tuvieron más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natat y Salomón. Después vamos a hablar un poquito de Salomón. Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliaba, Elifelet. Y algo interesante de la Biblia es que la Biblia
he escuchado a algunos estudiosos de la Biblia decir, menos mal que ya la revelación bíblica está culminada, ya cesó. Ya no se ha escrito otro capítulo más en la Biblia. Porque una de las características interesantes de la Biblia es que la Biblia no oculta los defectos de aún aquellos que fueron grandes héroes. Y que, por cierto, David también aparece en la galería de héroes de la fe en Hebreos 11. Pero la Biblia es ese espejo en el que uno se mira de pronto y puede llegar a ver todos sus defectos, ¿no? Y Dios no los oculta. Entonces, menos mal que ya la Biblia se terminó de escribir, porque usted se imagina que alguien se dedique a conocer nuestros defectos y los publique para que todo el mundo los sepa y los conozca. A ver, ¿a quién le gustaría eso? ¿Alguien se brinda? Bueno, hoy quiero hablarles de la historia de alguien de quien la Biblia no solo dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, sino que la Biblia lo presenta como un ser humano con grietas, un ser humano con defectos y que cometió pecados. Y desde ese momento, en el pasaje que les acabo de leer, ya David estaba alejándose de Dios. Porque mucho antes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, Dios había establecido una ley para los reyes. Los reyes, al ascender al trono, debían cumplir varios requisitos. Y uno de ellos, que Dios había especificado para los reyes de su pueblo, era este, en Deuteronomio 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Así que la Biblia siempre ha condenado la poligamia, el que una persona tenga relaciones con varias a la vez. Y este es David, alguien que llegó a formar un matrimonio con una mujer llamada Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? Todo lo que sabemos de Betsabé es poco, pero aparece también en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Así que segundo de Samuel, capítulo número 11, capítulo número 12, de ahí voy a tomar varias porciones del texto bíblico para compartir algunas lecciones para matrimonios que han sido quebrantados y cómo pueden llegar a ser restaurados. Y en segunda de Samuel, capítulo 11, se nos dice que esta mujer Betsabé, con la que David formó un matrimonio posteriormente, era una mujer sumamente bella, bellísima, pero estaba casada. ¿Y cómo se conoció esta pareja? Quizás diferente a como nos conocimos nosotros, algunos de nosotros que conocimos a la que es ahora nuestra esposa o al que es nuestro esposo. En segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David, siendo rey, no salió con su ejército, se quedó en Jerusalén. Hizo algo que normalmente él no hacía, él salía a dirigir las batallas, pero en esta ocasión él se quedó en Jerusalén, tranquilito. Y en el versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Un pastor se atrevió a preguntarle a un santo en la iglesia que tenía sentado, imagínese si eso le hubiera pasado a usted, ¿qué hubiera hecho? Ni me pregunte, pastor. Así que este es un escenario inesperado en un medio propicio para cualquier ser humano vulnerable. Hay una mujer a la luz de la Biblia bañándose en un sitio sin privacidad que llega a ser vista y codiciada por un hombre que dicen los estudiosos bíblicos que ya David tendría como unos 50 años. ¿Cuándo esto ocurre? O un poco más. Un hombre que tiene poder, que goza de fama, que tiene riquezas, que le gusta estar con mujeres y que está disfrutando un momento de ocio mientras los soldados están batallando en la guerra. Un hombre sensual con poder casi limitados, supuestamente, como se dice ahí, en el momento equivocado. Observa detenidamente lo que no debía haber mirado y en lugar de retirarse de inmediato, aunque lo haya visto, de retirarse de inmediato y olvidar lo que haya visto, no, él observa bien a la mujer hermosa, la codicia, indaga quién es ella, la manda a buscar y se acuesta con ella. Él sabe que está casada. En 2 de Samuel 11:4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Así que un momento de ocio y lujuria sin límites se convierte en pecado consumado. Y a partir de ahí, comienza a leer la historia bíblica, se desatan eventos uno tras otro que revelan las serias consecuencias de dejarnos dominar por la lascivia y el deseo carnal descontrolado. Y como piezas de dominó que caen una encima de la otra, sin que nada los detenga, así comenzaron a sucederse eventos que trajeron desgracias a la vida de esta pareja.
incluso a su descendencia. Después de aquel encuentro, que se supone que haya sido el único, quizás fueron más, pero la Biblia no lo revela, Betsabé queda embarazada. David intenta ocultar su error trayendo a Urías, el esposo de esta mujer, a su casa para que estuviera con Betsabé y así hacerle creer a todos los demás que el hijo que trae Betsabé es de su esposo Urías. Pero el hombre no desciende a su casa, como dice la Biblia. Y aun cuando David trama algunas otras estrategias para lograr que el hombre esté en su casa y se acueste con su mujer y parezca que el embarazo es de él, el hombre no llega a estar con su mujer ni baja a su casa. Entonces a David se le ocurre otra idea más: matar a ese hombre. Y pide a sus jefes militares que pongan a Urías en la parte más recia y fuerte de la batalla. Así que matan a Urías por mandato de David, y David espera el tiempo en que Betsabé sufra el luto de su esposo. Dice la Biblia que trae a Betsabé y se casa con ella. Ahí empieza un matrimonio formal ante todos, el matrimonio de David y Betsabé. Betsabé da luz al hijo que concibió en pecado con David, pero miren lo que ocurre. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, quiero que lo subrayen en su Biblia, esta expresión que para mí es clave en la narración que les estoy compartiendo. Dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Así que el hombre que en un momento había gozado del respaldo de Dios, ahora está pensando, sintiendo y haciendo cosas que no están agradando a Dios. Y la Biblia deja en claro lo grosero que resulta nuestro pecado ante Dios y las graves consecuencias que trae a nuestra vida. Me encanta lo que en su libro David, un hombre de pasión y destino, el doctor Chuck Swindoll escribió. Dice: David pecó, escuche esto, pero su pecado no fue mayor que el pecado de usted y el mío. Los nuestros, ¿saben qué pasa con nuestros pecados? Simplemente no han sido escritos para que la gente los lea. Y la carne de David y la nuestra son igualmente débiles. A menos que tengamos cuidado, nuestra carne nos conducirá a una incursión pecaminosa parecida, sino igual. Y las consecuencias contra nosotros y el pesar que experimentaremos serán tan amargos como el de David. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió tanto David? Para que nosotros podamos entender por qué, pastor, cuando yo pienso o digo o vivo de una manera que no agrada a Dios, al final voy a ser un infeliz o una infeliz. ¿Saben por qué? Por causa del pecado. Y para evitar eso es importante que entendamos la naturaleza del pecado y los efectos del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado a la luz de la Biblia es una elección nuestra. Al final es una decisión nuestra. El diablo tienta, pero usted decide en su corazón si cede a la tentación o no. Nosotros, los seres humanos. Es una elección nuestra que entra en antagonismo con el carácter y la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros pensamos y va en contra de la voluntad de Dios, lo que decimos o hacemos y va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Pero pecado también es desobediencia, adrede. Así que cada vez que tú y yo pecamos, estamos errando en el blanco de Dios de forma intencional y adrede. No es que tiramos con intención para dar en el blanco y fallamos. No, es que tiramos adrede para no dar en el blanco. Eso es pecado. Ese es el concepto bíblico de pecado. Pecado también es violación de la ley de Dios. Es transgredir la ley de Dios y por tanto eso produce una separación espiritual entre Dios y el pecador. El pecado, al actuar en antagonismo con el carácter santo de Dios, es algo que ofende terriblemente a Dios. No solo nos daña, ofende a Dios. Cuando leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado, y lo conceptualiza así, es infracción de la ley de Dios. Dios había dicho, ningún rey debería tener varias mujeres para que su corazón no se desvíe. Pero David no está escuchando. Fragantemente y adrede viola la ley de Dios. Y una enseñanza que quiero dejar en tu mente, en tu corazón es esta: es que el pecado tiene la capacidad, escucha esto, de generar placer momentáneo. Si no, los seres humanos no pecáramos. Pero el pecado produce placer en el ser humano. Por eso pecamos también. Y volvemos a pecar. Y volvemos a pecar. Y al propio tiempo, mientras nos da placer, provoca consecuencias destructivas. Y a ese pecado póngale cualquier nombre, porque usted sabe cuáles son los pecados que usted comete. Yo conozco los míos.
Póngale el nombre de su pecado. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Bueno, el pecado es maldad. Cuando usted lee 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9, dice, pues, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste espada, y por cierto murieron otros también. No solo murió Urías, murieron otros valientes de David en la batalla, por cuenta de las órdenes que había dado David para que al final Urías muriera en batalla. Murieron otros. Dice, a Urías Geteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Hay una verdad que la Biblia nos revela, es que el pecado es universal, es decir, que todos somos alcanzados por el pecado, todos los seres humanos, excepto Cristo. Cristo nunca pecó. Nosotros hemos heredado el pecado de Adán, nos alcanza a todos los humanos, excepto al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es algo interesante también que aprendemos de la Biblia. Si el pecado es universal, entonces demanda también una solución universal. Y yo creo que esa solución está en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Por eso creo en la expiación que puede alcanzar a todo ser humano. No es limitada. Si Dios sabe que el pecado es un problema universal, Dios, queriendo atraer al hombre a sí mismo en una relación reconciliada con Él, tiene que proveer una solución universal a la que todos puedan acceder. Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Se recibe a través de la fe y el arrepentimiento. Al propio tiempo, cada quien es responsable por su propio pecado. Y eso es importante, hermanos. Aun cuando hay condiciones, como en el caso de David, se quedó tranquilito en su palacio, de pronto él, sin saber que esa mujer se estaba bañando en un lugar que no era privado, salió y vio de pronto, se sorprendió. Pero él fue responsable de continuar mirando a la mujer, codiciando a la mujer, traer a la mujer y acostarse con aquella mujer. Cuando sucedan cosas en el matrimonio, en la que se van sucediendo unas a otras por cuenta de nuestros pecados, no culpes a otros por tus fracasos matrimoniales. Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes y admitir, yo he pecado, yo he cometido errores. El pecado es engañoso. El pecado nos hace creer y hasta pensar torcidamente. El pecado genera placer momentáneo, pero recuerda que el fin del pecado siempre es amargo. ¿Y cómo opera el pecado en el ser humano? Surge primero como un deseo interior en nosotros que nos traiciona porque nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer, pensar de forma en que no deberíamos pensar y decir lo que no deberíamos decir. El pecado nos corrompe a nosotros. Y estos son los pecados en los que incurrió David con Betsabé. Primero, lujuria desmedida, expresada con varias esposas y concubinas. Codició a una mujer que no era suya. Cometió adulterio, mintió descaradamente fingiendo que todo estaba bien. Intento premeditado de asesinato. Mató a Urías finalmente, mandando a matar a un inocente, el marido de la mujer con la que estaba adulterando. Pero todo esto lo que revela es un alto individualismo. Lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me da placer, lo que me da la gana de hacer. Porque sí, porque me gusta, más nada. Alto individualismo. Y el alto individualismo no solo se expresa en pecados sexuales, en cualquier otro pecado. Cada vez que nosotros nos obstinamos en seguir pecando por experimentar el placer que genera el pecado, lo que estoy pensando es solo en mí, en lo que yo quiero. Y ahí me ciego y no pienso cómo mi pecado me va a afectar a mí. Primero, está ofendiendo gravemente a Dios, pero puede afectar a mi esposa, a mi esposo, al resto de mi familia. Y esta es una relación entre un hombre y una mujer que, por cierto, no inicia correctamente. Pudo haber iniciado correctamente, pero no inició la relación entre ellos dos de manera correcta, aunque siguieron adelante y tuvieron más hijos. La relación se formaliza públicamente cuando David trae a Betsabé a palacio y se hace su esposa después que él mismo provoca la viudez de otra mujer. Cuando usted lee 2 de Samuel 11:27 dice así: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Pero mira las consecuencias graves del pecado de David con Betsabé en este matrimonio. A nivel personal, primero a nivel personal. Por lecturas que podemos hacer de la Biblia, como el Salmo 32, que es un salmo de David, donde expresa el dolor intenso e interno que provoca el pecado. Una de las consecuencias a nivel personal es que siempre que tú y yo pecamos, vamos a experimentar culpa y carga espiritual. Sobre todo si somos creyentes. Un creyente no va a cometer el cinismo de pecar constantemente y no sentirse mal por su pecado.
Porque la Biblia enseña que el que ha creído en Cristo, mora en él el Espíritu Santo. Y una de las obras que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente o de una creyente es que nos redarguye de pecado. Nos convence, pero nos redarguye. Y en ese redarguir pone tristeza interior, al punto que no nos queda más que darnos cuenta de nuestro error y pedirle perdón a Dios. En el Salmo 32, versículos 3 al 4, por eso es un hombre también que amó a Dios, porque fue sensible las veces que el Espíritu lo tocó interiormente. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Así que, como consecuencias personales, culpa, vergüenza personal después de haber sido confrontado por un profeta de Dios, por Natán, la vergüenza pública de que todo el mundo conociera lo que había sucedido, pérdida de autoridad moral ante el profeta y los demás a quienes lideraba, sufrimiento interior innecesario que produce el ofender a Dios. Dañarnos a nosotros mismos y dañar a otros con nuestro pecado. Y otra de las consecuencias que tenemos que enfrentar, las consecuencias del pecado, aun cuando Dios lo pueda perdonar. A nivel familiar, miren las consecuencias en el caso de esta pareja y matrimonio finalmente. Llegó a morir su primer hijo, el que fue concebido en pecado. Llegó entonces a tener una familia disfuncional. Hubo otro hijo que abusó de una hermana, Amón con Tamar. Puede leer la historia después en 2 de Samuel 13. Luego otro de los hermanos, hijos de David, mata a Amón, quien había violado a su hermana. Luego Absalón, hijo de David, también se rebela contra David y desata una guerra civil terminando en la propia muerte de Absalón. Así que aquí muere un hijo de él en 2 de Samuel capítulos 15 al 18. Así que todo lo que sucede es un sufrimiento familiar que hubiera sido innecesario. En 2 de Samuel capítulo 12 versículos 10 al 12 dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día, y lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Así que a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel de liderazgo nacional tuvo consecuencias. Un descrédito del rey ante el pueblo que gobernaba. Para la sociedad y la cultura judía el adulterio era altamente condenable. Llegó a experimentarse inestabilidad política y a partir de ahí varias derrotas en batallas. Y luego de su pecado dice la Biblia que David es confrontado por un profeta llamado Natán. David se arrepiente, David busca a Dios y le pide oración. Este es el Salmo 51, más adelante lo vamos a leer. Y sufre las consecuencias de su pecado. Lee el Salmo 32, también el 51 hoy. Son expresiones de confesión y arrepentimiento de David. Porque David era un pecador que admitió su pecado y se arrepintió. Dios lo restauró, no solo a él, a esta pareja. ¿Cómo lo sé? Porque les dio otro hijo que llegó a ocupar el reino, Salomón. Y además de esto, escuche que esto es importantísimo. David se incluye dentro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo el Salvador. Mateo capítulo 1. ¿Qué podemos aprender tú y yo de una pareja que llegó a formar un matrimonio, pero que fue alcanzada por su propio pecado? ¿Qué podemos aprender tú y yo de pronto cuando en el matrimonio nos hemos sorprendido por el pecado? ¿De uno de los cónyuges o de los dos? ¿Y cómo Dios puede llegar a restaurar un matrimonio que ha sido alcanzado por el pecado? Bueno, aquí les comparto al menos 5 lecciones para matrimonios quebrantados por el pecado. La primera es importante que entendamos a nivel de matrimonio, en el núcleo más íntimo de una familia, que el pecado siempre ofende a Dios y que tiene consecuencias graves y dolorosas para el matrimonio. Si las tiene para el matrimonio, va a afectar la familia de manera general. Y algo que aprendí de esta historia también de otros hombres de Dios, ancianos. No dije jóvenes ni adultos, dije ancianos. Recuerdo en una ocasión estábamos en una reunión de pastores y uno de los pastores más ancianos que había, después de que habíamos sabido la triste noticia de una situación moral en uno de ellos, se paró delante de nosotros. Humanamente, después de Jesucristo, yo personalmente no he conocido un hombre más íntegro que ese. Yo personalmente. Profesor mío del seminario, Antiguo Testamento.
Y aquel hombre, con esa voz gruesa que tenía y la autoridad y el respeto que gozaba delante de los demás pastores que estábamos ahí, la mayoría más jóvenes que él, otros ancianos como él, pero él se paró y nos dijo: muchachos, sepan que el pecado no respeta edad. No lo respeta. Y aún con la edad que yo tengo, de vez en cuando me siento tentado y a fallarle a Dios. Así que cuídense. Y eso es algo que aprendemos de esta historia. David tenía 50. Pero nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para no pecar. Quizás, bueno, ya a mí la sexualidad, eso ya es un asunto del pasado. Hay otras cosas que son pecados en un matrimonio. No tiene que ver precisamente con el deseo sexual. Otros pensamientos, otros deseos interiores, otras actitudes. El orgullo también es pecado y puede romper matrimonios. O algún otro vicio, alguna otra tendencia. No tiene que ser algo sexual. Y nadie entonces es demasiado joven ni demasiado viejo para no pecar. Por lo tanto, no juguemos con el pecado, no lo acariciemos en la mente. ¿Saben cuál es el mejor consejo en la Biblia contra el pecado? Huir de él. ¿Recuerdan el caso de José? Así que es crucial construir un matrimonio en santidad para evitar desgracias, quebranto y sufrimientos innecesarios. Hay desgracias que se pueden evitar. Algunas no, pero hay desgracias que se pueden evitar. Segunda lección: asegúrese de conocer bien con quién va a noviar y formar un matrimonio. Quizás eso de noviar es una palabra en desuso hoy en día. Quizás. No, si quieres tener o tratar de evitar mayores fracasos en tu matrimonio, busca en el diccionario qué significa noviazgo. Y si es posible, preséntaselo como esa opción así a la persona que te gusta y con la que quizás te gustaría casarte. Pero asegúrate de conocer lo mejor que puedas a aquella persona con la que vas a noviar o formar un matrimonio. Una persona, escuche esto, ¿por qué lo digo? Porque una persona que vive desagradando a Dios y sin importar las consecuencias de sus acciones, nunca es una buena opción para usted. El que no respeta ni ama a Dios, no creo que te va a asegurar respeto y cuidado y fidelidad. Puede ser que sí. Pero si tú quieres asegurar un poco más que un hombre o una mujer te ame y te respete, asegúrate que ama a Dios. Nadie que vive intencionalmente deshonrando a Dios, creo que puede llegar a garantizar una vida feliz a su cónyuge ni a sus hijos. Hay valores y principios que se deben poner sobre la mesa cuando se piensa sobre matrimonio o noviazgo. Y algunos no son negociables. Hay cosas que se pueden negociar. Bueno, a ti te gusta la carne rea, a mí el pollo. Ah, ok. A ti la fresa, a mí el chocolate. Ok. Ahora hay cosas que no se negocian. Ponlas encima de la mesa desde el principio. No la sorprendas después que estés casado. No la sorprendas después que estés casado. Hay valores que no son negociables y que deben ponerse sobre la mesa antes de comprometernos a casarnos con la persona que nos gusta y a quien amamos. Cásese si es posible con una persona que ama lo que Dios ama, que valora lo que Dios valora y que respeta a Dios, y se ahorrará dolores de cabeza. Si en medio del camino quizás descubre, ustedes saben, cuando uno compra algo que viene en su caja, dice que es nuevo, y usted llega a casa y rompe el nylon y abre la caja y desarma todo aquel paquete que viene envuelto y usted espera que venga, perfecto. Pero si de pronto ese paquete que usted acaba de comprar y que ya no puede regresar porque no tiene retorno, se sorprende con algo que no esperaba hallar. Si en medio del camino descubre grietas en la vida de su cónyuge, ore por él y ayúdelo a acercarse a Dios y a trabajar en sanidad y restauración. Ayúdelo. Tercera lección: cada uno en el matrimonio debería velar responsablemente por sí mismo y cuidar bien de su cónyuge para evitar que el pecado los alcance. Esté alerta, no solo vele por usted y por su espiritualidad, preocúpese por la espiritualidad de su cónyuge. Hay situaciones que se pueden salvar. Pasa a ver cosas como en las iglesias. Usted ve que hay un hermano o un hermanito que se está medio descarriando y usted se queda tranquilito y no le dice nada. El que lo ama, lo llama. Ven acá, mi hermano, yo te amo, te aprecio. ¿Qué está pasando? ¿Ese no eres tú? Deja eso. No te metas en eso, eso no te conviene, eso no honra a Dios, ni va a terminar bien. Y así tenemos que cuidar también en el matrimonio. Hay situaciones que se pueden evitar si nos cuidamos mejor mutuamente en el matrimonio. Pequeños descuidos pueden abrir puertas a grandes desgracias.
Y la prevención siempre es mejor que la cura de heridas producidas por un pecado que pudo haberse evitado. Así que comprométase delante de Dios a cuidar de usted, pero también a cuidar de su cónyuge. Un matrimonio espiritual y emocionalmente sano, escuche esto, lo creo de todo corazón, un matrimonio espiritual y emocionalmente sano son mejor regalo que flores y chocolates en el Día del Amor. Puede ser que ese día te lleven a cenar al restaurante más caro que tenga Houston y te compren eso que tú has deseado por tiempo. Eso puede ser un buen regalo, pero no hay nada que honre más a tu pareja que cuidar tu propia santidad, que cuidar tu mente y cuidar tu corazón. Quizás llegue el día 14 y no tienes nada, pero le puedes decir, mira, aquí yo sigo siendo tuyo, todo tuyo, con una mente y un corazón que he guardado para Dios y para ti. ¿Qué mejor regalo que ese? Quizás te trae flor y chocolate y la mente la tiene podrida. Y el corazón latiendo por otro o por otra. Y cada cónyuge, por tanto, debe velar por la vida espiritual y la salud mental del otro. Hay caídas, mis amados hermanos, que se pueden evitar si cuidamos bien de nosotros mismos y del otro. Cuarta lección, el pecado de un matrimonio, recuerda, puede causar daños permanentes en los hijos también. Quizás tú pienses que no, que estás jugando con ese pecado en tu mente, en tu corazón y no va a alcanzar a tus hijos. Los puede llegar a alcanzar. No juguemos con el pecado, no lo toleremos, no lo acariciemos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si queremos ser restaurados después de haber pecado, admitamos nuestra falta, confesémosla delante de Dios, abandonémoslo, mortifiquemos los deseos que intentan llevarnos a pecar y huyamos del pecado. Esa es la solución bíblica. No hay poción mágica. Cuando lo sientas, reprímelo. Ponlo delante de Dios. Señor, mira, este pensamiento que yo sé que no te agrada, arráncalo, destiérralo de mí. Este sentimiento que si otros supieran que está en mí, quizás perdería toda reputación ante ellos. Sácalo de mí, ayúdame a manejar esto de forma correcta. Perdóname. Su cónyuge y sus hijos pueden sufrir consecuencias muy tristes de decisiones funestas que tomamos los padres. Cualquier tipo de vicio, póngale el nombre que sea, usted conoce cuál es el que está en su vida, si es que está. Juegos con dinero, empeños de bienes materiales, fraude, violencia, abuso psicológico, mentira, robo, fornicación, adulterio emocional o físico. Algunos ya le llaman también adulterio digital. Falta de transparencia, ocultamiento de acciones que aparentan ser inofensivas, no que no se entere. Son maldad y por naturaleza afectan nuestro interior como seres humanos, separan el matrimonio y llega a afectar a los demás en la familia. Así que a la hora de confrontar a su cónyuge, si de pronto descubre que está haciendo algo que no debe hacer, o diciendo algo que no debe decir, o tomando un camino que no es el mejor para ustedes, confróntelo, háganlo con la verdad, no con rumores que hayan llegado a usted, sino con hechos reales. Y no confronte a alguien si no tiene esos hechos en su mano. Pero al confrontar, hágalo por amor a la persona y a la relación entre ustedes. Pero confronte. Por cierto, no divulgue las faltas de su cónyuge. Y si cree que la situación los está sobrepasando, asegúrese de escoger la ayuda correcta. Uno no puede ir por ahí diciéndole a todo el mundo lo que está pasando en el matrimonio. No se lo cuentes a tu mamá ni a tu suegra. Busca otra gente. Gente que ama a Dios, gente madura y gente que no va a salir divulgando el desafío que estás enfrentando en tu matrimonio. Pero más que nada, busca la ayuda de Dios. Así que busca también el momento correcto para corregir y hazlo en privado. No delante de tus hijos, no delante de la suegra, no delante de tu mamá, para tener otro testigo que sepa lo que está pasando. Si el propósito es restauración, hazlo en privado. Ora por esa persona y pide a Dios que traiga convicción de pecado y arrepentimiento. Pero sea consciente, y esto lo he visto también en algunos casos, sea consciente que no siempre que uno vaya con el mejor corazón y el mejor deseo a tratar de confrontar a alguien que está pecando para que se arrepiente y para que se restaure, no siempre la gente se arrepiente. Una vez le pregunté a alguien a quien aprecio muchísimo, ¿por qué estás haciendo esto? Estaba dañando a su cónyuge y a su familia. ¿Por qué estás haciendo esto? Tenía toda la confianza para preguntar, ¿por qué estás haciendo esto?
Suavecito así, de manera muy cínica, me dijo, ¿me da la gana? Así. Así que seamos conscientes que habrá ocasiones en las que no hay arrepentimiento en la persona y hay hasta quienes se sienten orgullosos de lo que debería ser su vergüenza. Eso puede pasar. ¿Qué lleva eso? Más oración. Quien único puede traer convicción a un corazón no arrepentido es Dios. Y la quinta y última lección que quiero compartir con ustedes a la luz de esta historia de la Biblia es que Dios siempre ofrece perdón y restauración para todo individuo o matrimonio que lo ha ofendido. Si hay arrepentimiento, Dios promete perdón. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, se requiere humildad para admitir nuestro pecado y dar un paso importante, la confesión. Y aun cuando el pecado nos asegura consecuencias tristes y dañinas, nuestras caídas, hermanos míos, no son el final de nuestra vida, no lo son. Dios puede obrar en ti y en tu matrimonio. Nuestras caídas no nos definen ante Dios. Quizás ante la gente sí, pero ante Dios no. Dios es Dios. Dios no es como nosotros. Cuando Dios ve un corazón arrepentido, Dios perdona y restaura. Y si venimos sinceramente arrepentidos a Dios, en Dios podemos hallar gracia, misericordia, perdón, restauración y sanidad interior. Me gustaría terminar con un tiempo breve de oración, usando la misma oración que David, un hombre que sí, que pecó, que adulteró, que asesinó, que mintió, pero que cuando lo confrontaron con la verdad fue suficientemente humilde para reconocer que había pecado contra Dios. Él elevó esta oración a Dios. Quizás tú digas, mi pecado no es tan grave como el de él. Todo pecado delante de Dios nos descalifica a cada uno de nosotros, hermanos. Y todos deberíamos pedirle al Señor, si no hemos cometido un pecado grosero o grave como este, bueno, que el Señor nos guarde y nos mantenga alertas. Pero si ha habido algo que te ha dañado a ti o actualmente estás luchando con eso en tu vida y está poniendo en riesgo tu relación con Dios, tu relación con tu esposa, con tu esposo, o en un futuro quizás ya tuviste que sufrir un divorcio, o 2 divorcios, 3 divorcios, qué sé yo, por alguna razón, y ahora te das cuenta que hubo faltas que pudiste haber evitado, pero que ya pasaron. Ahora es momento de restauración y de prepararte mejor para el futuro que Dios tiene para ti. Quiero animarte a que cierres tus ojos, por favor. A que inclines tu rostro. Y le digas estas palabras a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios. Publicará mi boca tu alabanza. Tú no quieres sacrificios, yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Cada uno de nosotros hemos pecado contra ti en nuestra vida. Hemos pensado cosas que te ofenden. Ha habido sentimientos en nuestro corazón que no te agradan. Y hemos hecho cosas que nos han separado de ti. Perdónanos. Pido tu protección para cada uno de nosotros, de manera individual. Confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos perdón. Y ponemos también nuestros matrimonios delante de ti para que si hay algún matrimonio que está siendo quebrantado por causa del pecado, Señor, tú les ayudes a reconocer su maldad, a confesarla delante de ti y a buscar restauración. Gracias porque en ti tenemos perdón, en ti podemos hallar misericordia y por ti y con tu poder podemos ser restaurados. Y ahora, Dios, que tu gran amor, tu amor eterno, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador por siempre, y que la santa comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.